Si tienen sus Biblias, me gustaría dirigir vuestra atención a Job 19:25. Es un versículo que quisiera que marquen, porque es una de las tantas afirmaciones bellísimas que están en este libro formidable que hoy tenemos por delante. Y si nunca lo había visto, aquí hay un versículo que hace una afirmación muy notable. Muy bien. ¿Estamos? Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Muy bien. Ya vamos a tener tiempo de explicar la riqueza de todo esto. Bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración y comenzamos. ¿Les parece bien? Señor y Padre, en esta noche estamos reunidos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando comenzamos esta clase dijimos que se titularía Conociendo la grandeza de nuestro Dios a través de cada uno de los libros de tu palabra, Señor. Y realmente que hoy estamos frente a un libro admirable del cual tenemos muchísimo que aprender de ti. Te bendecimos y te alabamos que nos has dejado en tu palabra joyas como estas. Te damos gracias que nos dan fe, nos alientan, nos orientan cuando de otra manera la vida no tendría sentido. Gracias por hombres como Job, que perseveraron en medio de atrocidades tan grandes y que finalmente, Señor, tú revelaste tu gloria a ellos. Y gracias porque el mismo Dios eres tú hoy, ayer y siempre y estás con nosotros en esta noche. Bendecimos tu nombre y te alabamos y pedimos tu bendición sobre todos los hermanos que puedan estar llegando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos, mis hermanos, y a esta segunda parte del curso que hemos titulado, como decía en la oración, Conociendo la grandeza de Dios a través de cada uno de los libros de la Biblia. Esta noche nos toca el libro de Job. Y si el martes pasado hubiera dado a la clase, hubiera sido el único día en mi vida cuando me tocó hablar 2 veces de Job. Pero cancelamos la clase y entonces hablé una sola vez. Muy bien. El hombre que le tapó la boca al diablo. Creo que es la mejor síntesis de lo que podemos decir. Bueno, ustedes han estado conmigo todos estos meses. Y aquí frente a ustedes está esta gráfica, esta tablita, que me imagino que deben tener memorizado todos los nombres que están allí. Amén, amén, amén. Gracias, mis hermanos. Yo lo tomo por la fe. Y cubrimos los 5 primeros libros, que son los libros de la ley, escritos por Moisés. Ustedes los conocen. Vimos los 12 libros históricos. Y hoy comenzamos un nuevo bloque dentro de la escritura hebrea, que son los libros de sabiduría o los libros poéticos. Ahí está, muy bien, gracias. Y la pregunta que quiero contestar es, ¿por qué se los titula de esta manera? ¿Por qué se los dice libros poéticos? ¿Por qué se los llama libros de sabiduría? Muy bien. En primer lugar, le llamamos libros poéticos porque fueron escritos como poemas. Eso se nota clarito cuando ustedes ven el texto de nuestras Biblias, de que son poesía. Tomen el libro de Job. Ustedes encuentran el relato de lo que pasó en los capítulos 1 y 2. Pero a partir del capítulo 3, fíjense en las Biblias, miren sus Biblias, la Biblia no muerde. ¿Qué pasa? Hay relato, hay prosa, como se dice técnicamente allí. A partir del capítulo 3, si ustedes miran, está en forma de poemas, porque son poemas justamente. Y si ustedes tienen el libro de Salmos, van a ver que todo el libro de Salmos son todos poemas. Y si miran el libro de Proverbios, van a ver que es todo poema. Y lo mismo, Eclesiastés combina prosa con poesía. Y
el libro de Cantares es todo otro poema gigantesco. Ahora, voy a poner allí 3 cosas para que se entretengan cuando pierdan el sueño. Y es que la poesía hebrea es un tanto distinta, a la poesía hispana. La poesía hispana se caracteriza por la rima de los sonidos. ¿Se entiende? Muertos no son los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que viven. ¿Cómo es? Muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Así era la cosa. Eso es un poema, decimos. ¿Por qué? Porque rima la última frase con la última de la segunda línea. A ver si me sale de vuelta bien. Muertos no son los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que caminan y qué sé yo. Bueno, por ahí. ¿Se dan cuenta? Es la rima de los sonidos. Coincide, terminan de la misma manera. Ahora, la poesía hebrea eso no ocurre. La poesía hebrea consiste en paralelismos. ¿Qué queremos decir? Bueno, ahí puse 3 nombres técnicos para que ustedes se vayan introduciendo a temas un poco más técnicos, un poco más elevados. En primer lugar, lo que más abunda es el paralelismo, como dice allí, sinónimo, o sea, idéntico. El escritor hace una afirmación y luego la repite usando otras palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cómo sigue? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué está haciendo? El mismo concepto lo expresa con otras palabras, pero básicamente está diciendo lo mismo. Una noche, un día, otro día declara palabra y una noche, otra noche declara sabiduría. Ese es el tipo de paralelismo que más abunda. Ahora, otro tipo de paralelismo es lo que llamamos paralelismo antitético, contrario. Esto es lo que más va a caracterizar al libro de Proverbios cuando lleguemos a él. Allí puse un versículo de los Salmos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Cómo sigue? Pero la senda de los malos perecerá. Cuando ustedes ven antitético, quiere decir contrario. Quiere decir que casi siempre aparece la palabra pero o más, una de las dos. Entonces, paralelismo constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el salmista pone, el escritor, la primera línea y luego agrega varias líneas de información que amplían la idea original. Por ejemplo, el Salmo 23, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. Esa es la primera línea. Por lo tanto, nada me faltará. Y porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle, todo esto suplementa la idea que Jehová es mi pastor. Eso es lo que quiere decir con constructivo. Que a la idea original se le agrega información que amplía el concepto. ¿Me pueden entender? ¿Se entiende clarito? Gracias. Muy bien. Me alegro que así sea. Muy bien. Pero además decimos que es la sección de los libros poéticos o libros de sabiduría. ¿Por qué es de sabiduría? Mis hermanos, porque este tipo de literatura que encontramos en estos 5 libros ha sido la característica de todos los pueblos de la antigüedad. Excepto que en el pueblo hebreo floreció todo este tipo de literatura, especialmente en la época de Salomón. Qué casualidad que de los 5 libros de sabiduría, 3 se los atribuyen justamente a Salomón.
Cantar de los Cantares cuando era jovencito, Proverbios cuando estaba en la Edad Media y Eclesiastés cuando estaba llegando al final de la vida. Entonces, ustedes tienen en estos libros, ¿qué cosa? Se llaman libros de sabiduría porque fueron obras escritas por hombres a quien se considera ahora hombres sabios. Personas que podía ser el rey, como en el caso de Salomón, o un sacerdote, o alguien que ocupaba un lugar de preeminencia, y que observó la vida, y viendo cómo la vida debe ser vivida y con el conocimiento que tenían de Dios, reflexionaron, pensaron sobre distintas áreas del diario vivir y nos enseñan cómo tenemos que ajustarnos nosotros, lo que debemos hacer para que nuestra vida sea coronada por el éxito en las áreas más importantes, ya sea lo social, lo comercial, lo político. El primer consejo, uno de los primeros consejos que ofrezco a todos los creyentes nuevos es, si quiere aprender a vivir bien y cambiar su vida, lea el libro de los Proverbios. Un capítulo por día. Son 31 capítulos. Si usted lee uno por día, en un mes lee el libro de los Proverbios. Ahora, hay tanto contenido allí que no es suficiente con leerlo una vez. Eso hay que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y releerlo. El que lee el libro de los Proverbios, bueno, va a vivir muy bien en este mundo. Créanmelo, mis hermanos, porque allí hay contenido. El contenido de ese libro es principalmente aprender a vivir la vida bajo la perspectiva de Dios en medio de circunstancias tan variables. Muy bien. Así que estos comentarios en general con respecto a esta sección de la Biblia son libros poéticos. Están escritos la mayor parte en forma poética. Son libros de sabiduría porque nos enseñan a vivir bien. Así que, muy bien. Vamos a seguir adelante entonces. En esta noche tenemos que venir al primero de los libros, es el libro de Job. Y lo primero que tenemos que entender es el significado del nombre de Job. Lo que encontramos aquí es que su nombre puede significar dos cosas muy distintas dependiendo del origen de su nombre. Ya voy a explicar dónde tuvo lugar este libro y por eso encontramos que el nombre de Job tiene una raíz árabe y quiere decir volverse, arrepentirse, uno que se vuelve a Dios. Y estaría bien si uno considera que Job, como hemos leído, si uno ha leído el libro, veremos que él tenía una noción muy elevada de Dios y sin embargo, después que Dios se reveló a él, cambió completamente y dijo, bueno, sí, yo de oídas te había oído, pero ahora que te conozco, y se vuelve a Dios en una actitud de contrición, arrepentimiento y sumisión. O puede ser también la raíz hebrea, que quiere decir estar enemistado o objeto de enemistad. Hay momentos que parece que Job también anda medio enemistado con el Creador y uno sinceramente no lo culpo al pobre Job. Ahora, quiero hacer rápidamente algunos comentarios en cuanto a Job. En primer lugar, quiero aseverar que Job fue una persona histórica, no histérica, ¿ok? Histórica. Queremos decir que fue un personaje que tenía carne y huesos, que vivió y que murió en un cierto lugar. ¿Estamos de acuerdo? Que no fue un producto de la imaginación de algún poeta que fabricó esta historia, esta telenovela, con algo que nunca existió. ¿Se comprende? Cuando nos acercamos a Job, encontramos un drama bien real de una persona de carne y hueso que le tocó vivir lo que ustedes y yo leímos juntos en este libro. Y
vemos que Dios consideró a Job una persona bien real. En el capítulo 14 de Ezequiel, Dios está proclamando juicio contra la nación hebrea. La nación será llevada al cautiverio. Serán castigados por la idolatría y por el pecado. ¿Y qué dice en este caso el Señor? Como leemos en la pantalla, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre él y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Era Noé una persona real? Sí. ¿Fue Daniel una persona real? Sí. Job, por lo tanto, debe haber sido una persona real. Digo todas estas cosas porque si usted, por ejemplo, un día se mete en una librería y no sabe lo que va a comprar, se puede encontrar un libro que diga, sí, esta era la telenovela de Job, fue concebida por alguien por ahí, pero no, es una historia, no, momento, es un personaje bien real. Y la segunda prueba la tenemos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11 en especial, cuando nos dice el escritor, ustedes oyeron de la paciencia de ¿quién? De Job. Y vean que hace un resumen del libro prácticamente cuando nos dice, y vieron el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, Job no era un personaje de la imaginación de algún poeta. Era una persona bien histórica, de carne y hueso, bien real. Segundo comentario que quiero hacer. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia que se escribió? No se sabe. Pudo haber sido Job, pero no estamos seguros. Decimos que pudo haber sido porque evidentemente el drama de Job ocurre durante el periodo de los patriarcas. ¿Cuál es ese? Correctamente, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. En Génesis está la historia de los patriarcas, que eran Abraham, Isaac, Jacob y José, básicamente. ¿Por qué creemos que Job vivió en esa época? Bueno, porque es notable que en todo el libro no hay mención del templo, no hay mención de la ley, no hay... Si hubiera sido años más tarde, posiblemente hubiera habido alguna referencia, pero en este caso no existe. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, porque probablemente no existía ni el templo ni la nación hebrea, como vamos a ver en un minuto. Y es notable que Job es quien ofrece el sacrificio por la familia, como el sacerdote familiar. Así que, muy interesante. Por lo tanto, creemos que el libro de Job tiene lugar más o menos en la época de Abraham, que vivió aproximadamente por allá en el año 2000 a.C. Tercero, el drama de Job ocurre fuera del territorio de Israel. Cuando ustedes y yo abrimos el libro, ¿qué encontramos? Que las primeras palabras son, había en la tierra de Uz un hombre que papá, para, papá. Y la pregunta es, ¿dónde es Uz? ¿Acá? ¿Por acá? ¿Irán? Bueno, vamos a acercar el coso. Por lo que uno entiende de los descendientes del diluvio, la tierra de Uz estaba en este sector de aquí, que llamamos en el día de hoy el rincón noroeste de Arabia Saudita. ¿De acuerdo? O sea, está fuera de los límites de lo que más tarde sería Israel. Y creemos que con un propósito muy noble, Dios escogió este personaje para demostrarnos que el sufrimiento es un fenómeno universal
que le ocurre a todo el mundo, sea, no importa de qué nación. Y es notable cuando ustedes leen el libro de Job, si prestan atención, que el nombre que más se usa de Dios es Elohim. Ese es el nombre que es de conocimiento universal, era el nombre más conocido para Dios. El nombre de Jehová, que tiene que ver con el Dios que guarda el pacto con la nación hebrea, aparece solamente 14 veces. Así que todo esto, a ustedes y a mí, nos indica de que Dios quiso que este libro fuese escrito para alentar a los pueblos de todas las naciones a lo largo de toda la historia, especialmente a sus hijos, a la hora que llegara el sufrimiento. ¿Cuál es el tema de Job? Bueno, ustedes lo conocen. Hemos hablado de él últimamente. No sé cuántos me escucharon, que estuvieron en el funeral la semana pasada, pero allí está. El tema central del libro de Job es el sufrimiento inmerecido de los hijos de Dios. ¿Por qué a alguien que está haciendo las cosas bien le salen cosas muy malas como la que a Job le tocó vivir? Y me gusta esta frase que encontré de un erudito hebreo que dice: nunca podremos entender el significado de las pruebas, ya que Dios nunca nos ofrece una explicación. Si nos explicara las razones de la prueba, entonces destruye el propósito por el cual la permite, que es precisamente desarrollar nuestra fe y obediencia. Si supiéramos por qué el Señor nos envía las pruebas, dejaría de ser una prueba para nuestra fe, amor y perseverancia. Lógico. Si usted supiera por qué le vino la calamidad, pero no fue en esos momentos de oscuridad cuando ustedes estaban fuera del reino de Dios y vieron que el mundo se les vino abajo, que después vinieron a descubrir que era la mano del Señor que estaba trabajando para traerlos a la salvación. Después que aceptamos al Señor, vienen las enfermedades, se muere un hijo. ¿Y quién es? Otra vez la mano del Señor obrando. ¿Para qué? Para hacer cosas que muchas veces no entendemos por qué las permite, pero Él en su sabiduría está trabajando, tiene un plan, Él es el arquitecto, Él es el alfarero, está construyendo una vasija de oro y Él sabe los medios que utiliza y Él sabe los propósitos y, en fin. Con todo esto, vamos a encontrar que este libro básicamente nos va a ofrecer 3 respuestas al tema de la prueba. ¿Cuáles son ellas? Muy bien. Primero, que Dios debe ser amado por quien es Él, no solamente por las bendiciones que nos conceda. ¿Se entiende? Dios debe ser amado porque es Dios. No solamente cuando me tira cosas buenas. Mis hermanos, acá hay un punto que es fundamental. Ustedes conocen tanta gente que se desalienta en el camino de la fe. Le viene la prueba y abandonan al Señor. ¿Cómo es eso? Si eso ocurre en la vida de un creyente, esa persona no es creyente. Estaba adorando un Dios falso. No creía en el Dios verdadero. Mis hermanos, esto es muy simple. Dígame una cosa. Su matrimonio, ¿qué se supone que debe ser? Una relación que dura toda la vida. Ahora, la luna de miel es hermoso, ¿no es cierto? Algunos de ustedes ya ni se acuerdan de qué era eso. Hay que hacer una excavación arqueológica. Bueno, pero todo comienza con el placer y el amor y todo muy lindo. Pero después viene la vida. Y vienen las pruebas y vienen las dificultades. Y ustedes saben muy bien. Y el amor que une una pareja, ¿es solamente el amor de los afectos y la sexualidad y la belleza?
El amor es mucho más amplio, ¿no es cierto? Hay otra dimensión, que es el amor sacrificial, el amor ágape. Y si una pareja está unida solamente por la belleza física, con ese cemento no van a mantener la unión por mucho tiempo. Es justamente cuando una persona se enferma, o pierde el trabajo y se enferma, y encima le cae la suegra de visita, y etcétera, etcétera, que se demuestra si uno ama realmente al cónyuge. Porque mientras el viento sople siempre a favor, todos somos unos genios. Pero qué notable que cuando viene la prueba, se demuestra la calidad del amor que tenemos por la persona que decimos amar. Siempre recuerdo años atrás, en la década de 90, la historia de una niñita llamada Jessica McClure. Tenía apenas 2 años cuando en Texas, no sé qué estaban haciendo. El asunto es que hicieron un pozo gigantesco en la casa, en el frente de la casa. No me acuerdo muy bien los detalles en este momento. Búsquenlo en la internet seguro. Allí está la historia. El asunto es que esta niñita, no sabemos cómo, alguien se descuidó, de cabeza se fue al pozo. De cabeza. ¡Bum! En ese momento, cuando vieron cómo sacamos a esa criatura, ¡oh, my goodness! CNN llevó las cámaras y empezaron a transmitir el operativo en vivo. Y ahí estaba todo el drama. Estados Unidos se paró ese día. Esos días se paró Estados Unidos. Nadie dijo, ¡hey! Estamos con 1 trillón de deudas, de déficit. No, la vida de esa criatura valía más que todo el déficit. Y fue realmente impresionante cuando los bomberos tuvieron que hacer un pozo paralelo, descender hasta donde estaba ella, no sé lo que tuvieron que hacer y finalmente la sacaron a la niña viva. Fue un triunfo gigantesco. Si quieren ver, la llevaron a que conozca al presidente, que era el viejo Bush, el Bush número 1. Allí pueden ver, los videos están en internet. Pero lo que me llamó la atención fue esto, que 18 años más tarde encuentro una nota a los padres de Jessica McClure y entrevistaban a la niña que ahora tiene 18 años. Y de esa experiencia solamente le quedó una marca aquí en la frente porque al irse de cabeza, su cabeza quedó contra una piedra que estaba tan fría que le quemó esta parte y fue la única muestra que le quedó del accidente. Era una chica hermosa, radiante, llena de vida. Pero lo que me llamó la atención es que el matrimonio se destruyó. Dicen que la presión de esos días, cuando esta niña estuvo en el pozo, y el estrés dividió a la pareja. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí, pero ¿qué clase de pareja es esa entonces? Porque si eso te dividió, entonces ¿qué clase de amor te unía a tu cónyuge? Esta es la historia de Job. Hay muchos que están unidos a Dios mientras Dios les bendiga y Dios te saque las castañas del fuego. Mientras Dios sea nuestro sirviente y nuestro alcahuete. Disculpen la palabra que uso, pero hay muchas personas que usan a Dios. Entonces cuando viene la prueba, no. Olvídate de Dios. El amor que tienen a Dios es una bagatela, es escoria, es un amor pintado, no es un amor real. Entonces, son las pruebas como Job que nos demuestran nuestra relación con Él. Segundo, lógicamente es uno de los tantos libros que trata el tema de la prueba de nuestra fe. La trata Santiago, la trata el Señor, la trata el apóstol Pablo, la tratan todos. De tanto en tanto, nuestra fe va a ser purificada, tiene que ser purificada. Y justamente el apóstol Pedro en 1:6 y 7 nos habla de que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es purificada en el fuego de la aflicción. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, sea hallada en alabanza, honra y gloria para el Señor. O sea, mis hermanos, ustedes que son padres, ustedes le enseñan la obediencia a su hijo diciéndole, toma, querido, te doy un billete de 100. No. Es cuando el nene dice, papá, quiero las Nike, estas que cuestan $400.
Y uno tiene que decirle, hijo, no hay para $400 para Nike. Tenés que conformarte con una de 100. Hay mucho, ¿no? Estoy exagerando un poquito los números, disculpen. Hace rato que no me compro Nike, no sé cuánto valen. Okay. Pero ustedes saben, ¿no es cierto? Estoy dando un ejemplo de algo que es muy real, ¿no es cierto? Sobre todo al llegar a la adolescencia, que quieren todo ropa de marca y tienen que decirle, hijo, sorry, no hay plata para eso. Y, no, que los chicos. Si vos te la querés ir a trabajar y comprar, hijo. Pero si no, aquí está, hasta acá llegamos. Y hay cosas que no podés hacer, hijo, ¿eh? El sábado te quiero a las 12 de regreso. Y ustedes saben, la obediencia no se aprende tirando. Tomá, querido, llévate el auto, vuelve cuando quieras, ¿eh? Y Dios nos dice a ustedes y a mí, chiquilines, tienen 70 años, pero muchas veces, tienen que aprender a obedecerme y hacer las cosas que yo les enseño. Y no va por donde ustedes piensan que debe ser, sino por donde yo les digo. Y yo les aseguro, hermanos, que esto es lo que el libro de Job nos enseña. Job se mantuvo en medio de la prueba más horrible y fue obediente, y lo vamos a escuchar, chillar, patalear por momentos, pero el hombre pasó la prueba y le tapó la boca al diablo. Y además, Isaías 55:9 nos recuerda, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son más elevados mis pensamientos que los de ustedes. Y mis hermanos, nosotros acá demos gracias por este libro, porque nosotros aprendemos las cosas que Job nunca supo. ¿Por qué le pasó la tragedia que le pasó? Nosotros sabemos algo de eso. Y quiero decirles que el libro de Job no es el último. No se cerró con Job. Quiero decirles que este libro está abierto todavía. Y muchas veces a nosotros nos toca escribir el último capítulo. Así que el que se metió con el Señor, sepa que en algún momento le va a tocar bailar, hermano. Y con la renga, es feo. Así que lo que quiero decir es que el Señor, como un Padre amoroso, tiene dentro de su currículum para desarrollar las virtudes que hacen nuestra vida abundante, la posibilidad de que vengan pruebas difíciles. Muy bien, vamos bien hasta aquí. Quise poner el bosquejo de Job en esta forma porque creo que es la más gráfica y la más clara para que podamos entender el contenido de este libro formidable. Son 42 capítulos, es un libro largo. Entonces, a ver, ¿cuántos lo leyeron antes de venir para la clase? Bueno, ok. Para la semana tienen que leer el libro completo de los Salmos, que son 150. ¿Qué van a hacer? Yo sé lo que van a hacer. Van a memorizar el Salmo 119 y entonces está todo bien. Un día un chico que se estaba por casar le dije, che, ¿te memorizaste el Salmo 119? Si no, no te caso. Pastor, ¿qué? Miren, si pusiéramos como condición que hay que memorizar el Salmo 119 para poder casarse. Bueno, lo tendríamos que hacer, ¿no? A ver si. Bueno, hablando en serio, libro de Job. Mis queridos, acá hay un libro formidable. La primera sección, ustedes ven lo que es la controversia entre el cielo y el infierno. Y mis hermanos, aquí en este libro y en el relato de la muerte de Acab, que vimos cuando hablé del profeta mentiroso, tenemos las dos únicas ventanas que nos muestran lo que pasa en el cielo muchas veces y ustedes y yo no sabemos. Pero es evidente que a la presencia de Dios llega el enemigo y Apocalipsis nos enseña que Él es el gran
El acusador de los hermanos, que todo el día se presenta delante de Dios y dice, míralo a ese, mírala a la otra, mírala, son todos unos sinvergüenza. Nadie te quiere, Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro antes de ir a la cruz, la noche antes de negarle? Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Evidentemente el diablo va y dice, míralo a Pedro, míralo al fundador de tu reino, de tu iglesia, sin vergüenza ese. Y el Señor sale a nuestras defensas y nos permite pasar por esos momentos para decirle al sinvergüenza y al mentiroso y al acusador, mirá, mirá, mirá. Y mis hermanos, eso fue lo que pasó con Job. Es Dios que le dice, consideraste a mi siervo Job. Y entonces ahí vino lo que ustedes y yo leemos. Claro, Dios, vos en este mundo sos un Dios injusto. Vos sos un Dios arbitrario. A ese lo tenés bien protegidito y por eso es tu siervo. Pero déjame que yo te lo toque y vas a ver cómo te escupe en la cara. Y ahí empieza el drama. Y Dios le permite a Satanás, el primer round, que toque sus bienes y que le tome la vida a sus hijos. Bravo, pesadísimo. El primer round fue realmente catastrófico. Y sin embargo, cuando ustedes y yo vamos al capítulo 1, porque les dije que este estudio es titulado Conociendo la grandeza de Dios a través de cada uno de sus libros. Y Job está cargado de afirmaciones que él hace que son, hermanos, dignos de ser llevados al corazón y memorizados porque van a ser un ancla para nuestra fe en los momentos oscuros. Job tenía la adecuada perspectiva de Dios. Y fíjense lo que dice. Después que le vinieron todas estas noticias y que le cayeron las pruebas, taca, 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 una tras de la otra, uno tras del otro llegaron con las malas noticias. Entonces Job se levantó, versículo 20, capítulo 1, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire si a este le hubieran predicado el evangelio de la prosperidad de tantos pastores falsos que hay en el día de hoy. Seguía a Jesús y Jesús te va a dar riqueza y prosperidad. Dios te va a dar todo eso después que hayas pasado la prueba, compañero, y que Dios vea que eres digno de recibir todo eso. Nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso. Pero antes que llegue la bendición, primero tiene que venir la prueba. Y Job ha sido muy bendecido, pero Dios le iba a dar el doble después que pasara esta prueba. Y miren la actitud de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Qué interesante que en este versículo Job llama al Señor por el nombre que pertenece al pueblo que tiene un pacto con él. Y eso que Job está en una tierra, en un tiempo, cuando dije anteriormente, no había libros escritos, no había culto, solamente dependía de la revelación que Dios le daba a él. Y uno dice, amazing, notable. Viene la segunda prueba, el segundo round, como le diríamos. Y una vez más, es el diálogo y allí está. Ahora Satanás viene con una insinuación peor, lógicamente. Le destruí todo lo que tiene y no te negó, pero déjame que le ponga la mano en la salud. Y ustedes saben, vino con una sarna pestilente que le cubrió de la cabeza hasta los pies. Y en este caso, qué notable que la mujer se sumó al lado opuesto. Y en el versículo 9 le dice, ¿aún retienes tu integridad?
Después de semejante prueba, maldecilo a Dios y morite, idiota. Eso es lo que le está diciendo en lenguaje diario. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y qué notable, este hombre comprendía que el matrimonio tiene sus días lindos y sus días feos, que el verdadero amor se muestra por los actos lindos de bondad, pero también en esas horas de oscuridad y de dolor, cuando nos aferramos con los dientes, como podamos. Y en este caso, Job tiene la perspectiva correcta. Y sabía que tratando con Dios, vamos a recibir muchos bienes. Y el Señor va a exceder con creces a las horas de dificultad. Pero también dentro del paquete para desarrollar nuestra fe vienen estos conflictos. Muy bien. La sección del medio, la segunda sección, comienza en el capítulo 3 y como pueden ver, se extiende hasta el último capítulo del libro, o sea, el capítulo 42, versículo 6. Ahora, dentro de esa sección, ¿qué dije? Estuve mal ahí. No, disculpa, hasta el 37, 24. Perdón, Francis, ¿estás necesitando algo? ¿Está todo bien? Gracias, querido. Encontramos en primer la llegada de los tres amigos de Job. Y uno no sabe si fueron amigos o si fueron enemigos estos tipos. Porque más adelante les va a decir, consoladores molestos me son ustedes. Ahora, es interesante que en el principio estos tres muchachos que llegaron, nuestros tres amigos, llegaron con la actitud correcta. Vean capítulo 2, versículo 12. Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron a Job. Esta era reconocible. Era una masa informe. Creo que en términos contemporáneos de medicina diríamos que le vino una elefantiasis. Una enfermedad que descoloca los huesos y la carne crece y se deforma toda la persona. Más quien sabe qué sarna encima le metió en la piel, que la única manera de combatirla era, pobrecito, no había pomadas en aquellos tiempos, era rascarse con un pedazo de yeso. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. En el principio estos tres amigos la hicieron muy bien. Cuando el corazón está dolido, si hay algo que está de sobra, mis hermanos, son las palabras. Hay momentos que realmente lo mejor que podemos hacer es dar un abrazo y callarnos la boca. Sobre todo cuando ha ocurrido una pérdida tan brutal. No sé si dar el ejemplo, pero el martes del accidente de Enrique, llegué al hospital y ahí estaba Enrique Senior. Y llegué y le di un abrazo y Enrique ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque es tan grande el dolor, es un shock gigantesco. Es un golpe que te lo encajan debajo del cinturón y te tira la lona, te noquea, te deja sin aire. No, es un dolor espantoso. Y esta gente reaccionó bien. Dijeron, callemos la boca, es lo más sabio. Y les digo a mis hermanos, la vez pasada di un tema, creo que lo tendría que poner available en CD, cómo ministrar en la hora de la muerte. Si usted quiere ser parte de la solución, consiga esa grabación y escúchela. Porque hay mucha gente que tristemente cuando llega a la muerte son como los consejeros estos, los amigos de Job. Ya vamos a ver. Entonces,
A partir de ahora, ustedes ven que el libro comienza a ser escrito en forma de poesía. El primero que toma la palabra es Job. Y pobrecito, uno lee el capítulo 3 y Job dice, ¿para qué nací? Y uno lo entiende perfectamente. Para tener, después de tantos años de trabajo, esta insatisfacción, este dolor, todo lo que tenía lo perdí. Y uno realmente tiene que decir, Job, estoy con vos, te entiendo perfectamente, hermano. Y entonces después comienzan los diálogos. Y lo que vamos a encontrar es lo que tienen anotado allí, el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Y el que primero que habla es Elifaz. Y Elifaz viene a hablar, y yo voy a dejar que ustedes lo lean, pero quiero llamar vuestra atención a la respuesta que Job le da a los argumentos de Elifaz. Vean capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice, respondió Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso no están en mí, cuyo veneno vive en mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Ya vamos a entender un poquito de todo esto. Pero acá hay un hombre dolorido, y pensaba que el que le estaba causando el peor daño era el mismo Creador. Y sin embargo, fíjense el versículo 10. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. A pesar de que Job está noqueado y está dolido, Job se aferra al Señor todavía. Entonces viene el segundo, Bildad. Y Bildad, este sí que ya es medio criminal. Fíjense 7:4. 8:4, perdón. Vean ustedes, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Qué linda gente, ¿eh? ¿Los chicos murieron porque estaban pecando? No. Y mis hermanos, ustedes si han crecido en Comunidad de las Américas, posiblemente nunca han tenido que experimentar lo que se experimentan en otras iglesias, donde hay gente muy pérfida. Que alguien tiene una pérdida como esta y lo vienen a acusar al padre de que él estaba en pecado y por eso Dios le mató al hijo. O que el hijo estaba en pecado y por eso murió. Cuesta creer, mis queridos, que la gente pueda ser tan mala persona. ¿Sabían ellos por qué habían muerto los chicos? No. Simplemente hicieron el cálculo. 2 más 2 es 4. El que muere es porque es malo. Y yo ahí en el bosquejo les puse todos los argumentos para que vean cómo se conduce Job en todo esto. El drama continúa. Bildad no solamente acusa a los hijos, lo acusa al mismísimo Job. Vean lo que sigue. Versículo 5 del capítulo 8. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo que le está diciendo es, Job, sos una porquería de hipócrita y por eso te está pasando lo que te está pasando. Pero si lo buscas a Dios y te arrepentís en serio, después vas a tener el doble. Bueno, en eso tenía razón porque Dios le dio el doble, aunque en Job no había nada
de todas las cosas de que lo acusaron. Job habla muchísimas cosas, respondiendo a Bildad, versículos muy notables. 9:25. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Más rápido que un FedEx, así se nos va la vida. Es lo que está diciendo Job. 9:32. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Ajá. Él tenía una idea correcta de Dios. Dios está arriba y tiene derecho a decidir, y yo no soy nadie para cuestionarle. Perspectiva correcta. 18. Muy buena pregunta. Acá está Job en medio de la agonía y dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Uno por momentos con semejante prueba y se sienta de esa manera, ¿no? Sofar es el tercero que viene. Y va a acusar a Job básicamente de falta de integridad, que es un hipócrita, que es un falso, que tiene una fachada por delante, pero por detrás, ¿quién sabe qué estás haciendo, Job? 11:11. Porque Dios conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Job, Dios te y confesar, manito, Y no, Job no tenía nada que confesar. Y bueno, el asunto sigue y sigue y sigue. Y hay 2 rounds. 2 veces habla cada uno de estos amigos, Elifaz, Bildad, Sofar. Y después encontramos que llega un compañero más. En el capítulo 32 aparece Eliú, que evidentemente es un chico más joven que viene con toda la sabiduría de los jóvenes, ¿no es cierto? Cuán sabio que es uno cuando tiene 20 años. Ni el arcángel Gabriel se puede comparar con uno. Ya sabe todo y cuando dice las cosas las dice de frente y derechito nomás, porque yo ya sé. Espérate que Dios te va a amansar el ego, muchacho. Ya Dios te va a enseñar a la larga que en esta vida mejor cerrar los labios y andar con cabeza gacha antes que andar hablando y haciendo heridas y quedando haciendo el ridículo. Y Eliú lo censura a Job. Trata de explicarle cómo funciona la cosa. Y bueno, finalmente Dios decide intervenir. Y en el capítulo 38 viene la tercera sección. Y si en el primero fue la controversia entre Dios y Satanás, y en la segunda sección es la controversia entre Job y sus amigos, ahora Dios va a entrar en controversia con Job. Y mis hermanos, la clave de este libro, como tantas veces lo dije, es que Dios comienza a hablar con Job. Y le tira una pregunta tras otra que tiene que ver con las galaxias, con la vida de todos los días. Y leerlo, bueno, léanlo ustedes. Es realmente increíble. Uno lo lee y el otro día decía, pero este Dios nuestro sí que hace cosas grandes. Por ahí le pregunta, decime, ¿quién le puso las crines a los caballos? Y uno dice, claro, señor, ¿para qué le pusiste las crines a los caballos? Y él se las puso. ¿Alguien sabe por qué le pusieron las crines a los caballos? Avísame, porque yo soy chico de la ciudad y jamás en mi vida me he subido a uno de esos. Así que, la clave del asunto es que Dios nunca le dice por qué le pasó la prueba. Simplemente lo deja, Job, mírame a mí y contestame las preguntas si podés. Y Job no puede responder a ninguna de las preguntas. Y finalmente, cuando llegamos al final del capítulo 42, Dios interviene de manera dramática y finalmente restaura a Job. Y a los amigos estos que lo vinieron a acusar falsamente, les tiene que decir, Job, vos orá por ellos porque si no yo los fusilo a los 4. Y Job tiene que orar por los 4 para que no los fusilen. Y ustedes ya saben, ¿no es cierto? Dios le devolvió el doble de todo lo que Satanás le había quitado.
y excepto por los hijos que le dio 10 hijos nuevos, porque los otros 10 están ¿dónde? En el cielo con el Señor, vivos, disfrutando de su presencia. Y murió Job, viejo y lleno de días. Y uno dice, Señor, qué historia, ¿no? Ahora, mis hermanos, uno tendría que, siempre saco 2 o 3 lecciones de cada uno de estos temas. Y voy a concluir muy rápidamente porque el tiempo ha volado. La primera lección que les quiero dejar es esta. Dijimos que el curso es Conociendo la grandeza de Dios. Leemos este libro y lea lo que Job habla. Lo que los otros hablan, estaban medios torcidos. Lo que me asombra de Job es esto. Dijimos que el libro no refleja que hubieran sido escritos los libros de la Biblia o que estuviera el culto. Y uno dice, ¿cómo Job desarrolló semejante perspectiva, pensamientos acerca del ser de Dios? Nosotros en el día de hoy, cuando leemos una historia como esta, tenemos este libro bendito que nos informa. Este libro nos muestra cómo es Dios, nos enseña. Job no tenía nada. ¿Y cómo hizo para llegar a todas las cosas que dice? Y mis hermanos, para mí me enseña algo que después San Pablo va a hablar en Romanos. Y es que la persona que sinceramente en esta vida quiere conocer a Dios y lo busca sobre sus rodillas, anhelando hacer su voluntad y obedecerle, Dios se va a manifestar a él de maneras muy notables. San Pablo dice, la pregunta que muchos hacen, ¡ay! ¿Y los mayas se perdieron que no escucharon el Evangelio? ¿Qué le contestamos a los mayas y a los aztecas? Que Dios les dejó, como dice San Pablo, un razonamiento con el cual tenemos que buscar a Dios y una conciencia. Y entonces, el que lo busca de corazón sincero, aunque no hayamos tenido este libro en la mano, el Señor va a hacer algo para salvar a esa persona. En el día de hoy lo sigue haciendo. Lo hacen los países árabes. En los países donde nadie puede tener una Biblia porque viene ISIS y te hace cosmético acá. Ustedes saben. Y el Señor salva millares de pueblos suyos. ¿Cómo? A través de gentes a quienes se revela, se les aparece, les habla en la conciencia y uno dice, esta es la historia de Job. Y mis hermanos, cuando alguien está decidido a seguir al Señor de corazón sincero, Dios va a hacer cosas maravillosas con él, con ella. Lo va a bendecir de una manera que nadie puede imaginar. Job, uno se asombra del conocimiento de Dios que tiene. Por eso comenzamos leyendo, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, en Israel no había conciencia de la resurrección. No había conciencia de la resurrección, burro. Nunca leíste Job que vivió 2000 años antes de Cristo y ya tenía la fe de que él iba a resucitar de los muertos. Miren, por eso les digo, enseño esta clase porque lo peor que podrían hacer es ir a comprar libros por ahí que encuentren algunos de los zánganos que escriben y que escriben barbaridades de todo tipo. Mis hermanos, Job tenía una fe y un conocimiento que, bueno, realmente muy notable. Y lo segundo que a mí me alienta el corazón es ver que Satanás es un enemigo limitado. Porque Satanás, cuando estamos en su reino, tiene poder total sobre nuestra vida. Pero cuando venimos al reino de Cristo no nos puede tocar. Lógicamente, si nosotros no nos vamos a meter de vuelta en el pantano, ¿no? Porque lo que veo es que, ya ven, Satanás tiene que confesar que a Job no lo puede tocar. Y no lo hubiera podido tocar si es que Dios no se lo permite. Y entonces, mis queridos, tenemos que encarar la vida con una actitud diferente. El futuro le pertenece al Hijo de Dios. El futuro es nuestro. El Señor nos quiere llevar a cosas mejores, mayores, muy notables, muy hermosas. Pero ustedes y yo tenemos que tener confianza en nuestro Dios.
Y si alguna vez por algo permite, Él sabrá. Pero el hecho de que alguien pase por una prueba horriblemente difícil como Job o mucha gente contemporánea, creo que nos debe acercar más que nunca al Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué notable Job. Y lo otro que veo es la afirmación esa que leímos, ¿no? De que habremos de recibir solamente del Señor bienes y no males. Bueno, ahí está. Mis hermanos, de tanto en tanto el Señor nos va a probar. Y quiere sacar ese espíritu de amargura y de tristeza y de las heridas del pasado y tantas cosas que nos frenan para darnos un nuevo futuro. Para eso vino el Señor, para cambiarnos. Ahora, nosotros debemos aprender a seguir al Señor y obedecerle. Job cuidó sus labios, habló bien, confió en el Señor y nunca pataleó contra los amigos ni nadie. Seguía al Señor. Y lógicamente que hay mucho más para hablar. Pero aquí está Job. Léanlo en casa y disfruten. Es comida deliciosa, es un manjar. Este libro nos enseña mucho acerca del Dios a quien adoramos. Y fíjense, si alguna vez quieren hacer un estudio, la cantidad de veces que el libro de Job es citado en el Nuevo Testamento, especialmente por San Pablo en Romanos. Porque hay tanto aquí que puso la base para lo que después el apóstol Pablo nos habría de explicar con el conocimiento que tuvo del Espíritu después de la cruz de Cristo. Así que uno llegando acá dice, Señor, gracias por este libro bendito, ayúdanos a conocerte más a ti a través de todo lo que tenemos aquí y a vivir una vida que te glorifique, no importa lo que venga, tal como Job vivió. ¿Es posible? Absolutamente que sí. Si Job pudo, nosotros también podemos.